En ocasiones, las cosas que se ignoran acerca de las personas son más que las que se conocen. Lo invisible, lo que no vemos o que quizá rechazamos inconscientemente, es el hilo conductor de cosas que ocurren aunque tú no las veas. El inquietante título de la segunda novela de Alicia Huerta, que hoy nos acompaña en Periodista Digital. Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Los puntos de vulnerabilidad que se observan en Elisa son evidentes y son objetivos por la enfermedad de la que hablábamos, de la que no puede desprenderse. Está ahí, es inevitable, también porque es víctima de engaños, porque la trama la lleva por ahí y porque emocionalmente a veces se muestra inestable, ¿no? También está sola al final. Sin duda, la falta de confianza, que en realidad es falta de amor, primero hacia uno mismo y luego hacia los demás, te lleva a encerrarte. Por ejemplo, acabo de confesar que yo ocultaba mi enfermedad. ¿Por qué? Por miedo a que me juzgaran los demás, que me vieran distinta a como me habían visto hasta ahora. Alicia la fuerte, la que hacía todo, la que nunca paraba y de repente ahora se paraba. ¿Y qué pasaba? Entonces sí, el miedo es el que nos lleva a comportarnos de forma a veces ridícula, porque en el fondo no engañamos a nadie, pero al mismo tiempo a no confiar, a no abrirnos y por lo tanto a vivir una vida pues mucho menos completa o auténtica. Lucha contra sus fantasías, lucha contra sus miedos y al final es que puede con todo. Entonces, en el fondo es la voluntad, es la clave de todo, la que hace que nos enfrentemos con independencia de cómo estemos física o a otro nivel o físicamente. Sin duda, yo creo que la mente puede con cosas inexplicables incluso. Lo vemos en los deportistas que corren sin piernas, que escalan montañas. Lo vemos en esas personas y lo vemos continuamente en gente que no tiene las facilidades que tenemos nosotros. Por otra parte, creo que es fundamental que todos lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestras propias limitaciones, es decir, no ir más allá, no exigirnos más, porque entonces volvemos a la falta de confianza. Si yo intento hacer algo que antes hacía, pero ahora no puedo, me voy a frustrar continuamente. En cambio, si yo acepto que mi vida tiene que cambiar y me voy a reciclar y voy a hacer otras cosas, pues ya no me siento tan inseguro y desde luego la mente, o sea, lo primero es que sin ese afán de superación cada día, yo creo que ni siquiera una persona que esté completamente sana debería de vivir. En el libro también hay mucho de pasiones, hay amor, hay desamor y hay 3 hombres, 3 personas con las que Elisa se relaciona y que al final son 3 desconocidos. ¿En las relaciones entre hombre y mujer pasa esto, que nos protegemos tanto que casi ni nos conocemos? Sí, hombre, quiero pensar que llega un momento en el que conoces cada vez mejor a una persona, pero desde el principio estamos siempre ocultándonos, nos ocultamos a nosotros mismos todo aquello que no nos gusta y si no nos conocemos nosotros difícilmente vamos a conseguir que nos conozcan los demás. Y sí, creo que a veces somos absolutamente desconocidos. ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo hacemos que la intimidad, qué ingredientes tiene que tener para que al final nos demos a conocer, confiemos? Bueno, lo primero yo creo que es un poco reírnos de nosotros mismos y a partir de ahí, sin tener tanto miedo a la crítica o a la autocrítica, es como realmente te entregas. Pero claro, luego también está con quién te relacionas. Es decir, yo estoy hablando de cosas muy utópicas, muy bonitas, pero también es verdad que enfrente tienes que encontrar gente que esté dispuesta a abrirse igual que tú. Pero yo creo que sí, yo creo que lo que nos lleva a tanto miedo y a ocultar tanto nuestros sentimientos verdaderos es más que nada, pues volvemos a lo mismo, al miedo a que me van a juzgar, que van a pensar de mí, y entonces seguimos escondiéndonos. Elisa se choca de frente con una realidad muy dura, sin desvelar demasiado, pero es el tema de la trata de blancas, ¿no? Que es una de las cosas más horribles que ocurren en la sociedad. Parece imposible, impensable que siga ocurriendo en el siglo XXI, ¿no? Como la miseria de muchos países lleva a las mujeres a buscar un sueño y acaban atrapadas sin derechos, sin identidad y sin nadie a quien recurrir, ¿no? ¿Este era también un objetivo, denunciar esta situación al escribir la novela, o también te topaste con ello como lo hace Elisa?
No estaba en el plan. De hecho, es que no estaba en el plan nada. Elisa me llevó. Yo empecé a escribir sobre ella, sobre lo que vivía cada día con su enfermedad, con sus desengaños amorosos, y me llevó a la trata de blancas. Sí es cierto que una vez que empiezas a documentarte para escribir, aquello me pareció de una brutalidad increíble. Niñas muy pequeñas, países como Albania en los que ya no se atreven ni a ir al colegio porque las raptan por el camino, sus propias familias las venden, y las que no han sido vendidas y consiguen escapar, cuando vuelven ni siquiera las reciben porque, sean culpables o no, lo que han hecho deshonra a la familia. Son vidas destrozadas y además llegan a sentirse casi como los damnificados por la tortura, se sienten hasta culpables de lo que han vivido, de lo que han hecho. Y luego es un comercio brutal porque además las mafias se han dado cuenta que es mucho más rentable vender a una mujer que drogas. A una mujer la vendes todas las veces que quieras venderla o que puedas venderla, mientras que las dosis de droga no, y por otra parte no tienes que esconderla en dobles fondos. Simplemente la amenazas con que vas a hacer daño a su familia. ¿Descubrir esta situación tan dramática le ayuda a Elisa a superar su propio dolor? Sin duda. Elisa deja de pensar en sí misma y en todo lo que le rodea cuando se topa con el personaje de la niña. Esta decíamos que es tu segunda novela publicada, pero Delirios de persecución se publicó en 2010. Tengo entendido que es una autoedición. Y un poco como incentivo a personas que están pensando también en lanzarse al mundo de la publicación y que a lo mejor no se atreven o ahora mismo no tienen medios. ¿Qué experiencia has tenido tú con la autoedición? ¿Inconvenientes o ventajas? ¿Lo recomendarías? La verdad es que no fue algo meditado. No pensé, voy a publicar una novela, voy a ver quién me la publica. Lo cierto es que fue un poco azar. Tanto Elisa como Delirios estaban escritas, mi padre había pasado una larga enfermedad y dio la casualidad que cuando se recuperó, hablando con su vecino, su hijo tenía esta editorial y lo hizo todo él. O sea que yo me encontré con la novela, que quizá no me esperaba que luego tuviera tan buena acogida. En cuanto a si lo recomiendo, hombre, yo creo después de mi experiencia, sí. Creo que quien tiene una historia interesante de contar, pues está muy bien que la cuente. Pero inconvenientes tiene y no quiero que nadie se quede sin saberlos, porque ya que tengo esa experiencia. Pero lo fundamental es, a nivel de la propia comunidad literaria, de otros escritores, de librerías, siguen sin ver bien la autopublicación. Cuando lo más normal o lo más lógico es que uno invierta en su propia obra. ¿En dónde mejor vas a invertir que en tu propia obra, ¿no? Cierto. Que la has hecho con cariño, de la mejor forma que sabes. Y por otra parte, es cierto que una vez que ya está publicada, te encuentras con el problema de la distribución. Una novela autopublicada no solo no la van a querer en las grandes superficies, que no la van a querer, pero ni siquiera en las librerías. Y si la quieren, pues porque te conocen, a lo mejor está en una estantería, entre 3 libros más. Es complicado abrirse camino si no cuentas con el apoyo de una editorial grande. De hecho, con esta es una editorial pequeña de Barcelona que trabajan fantástico, pero también es verdad que nos vemos con el problema de la distribución. No quiero despedirte sin preguntarte por el futuro, porque con tu trayectoria tan sorprendente seguimos en el periodismo, seguimos en la novela. Me has contado que probablemente hay una tercera, entonces, ¿podemos confirmarlo? Sí, te prometo que al derecho no vuelvo. No, estoy encantada con mi trabajo en el periódico, la crítica de ópera, de cine, la columna, estoy feliz. Y todo el resto del tiempo pues lo dedico a escribir. La tercera ya está escrita, está terminada lo que es la historia. Ahora está en manos de mi correctora fetiche, sin ella ya no hago nada. Y una vez que me la devuelva, la corrija yo, pues ya nos pondremos a buscar editorial, pues quizá a lo mejor para dar un pasito más.
Desde aquí seguiremos la trayectoria de Alicia Huerta en su tercera novela y las que vengan después. Y de momento recomendamos de corazón a nuestros espectadores Cosas que ocurren aunque tú no las veas, que es una verdadera historia de superación, muy personal, muy íntima, que no puede dejar indiferente a nadie. Alicia, gracias por haber venido a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Gracias.